República Bolivariana de Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Comisión Organizadora Nacional de la Segunda Olimpiada Juvenil de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de formación para los docentes y sus equipos olímpicos. En esta segunda edición de la Olimpiada, tenemos el tema generador titulado Cambio Climático. Hola, la Comisión Organizadora de la Segunda Olimpiada Venezolana Juvenil de Ciencias les da la más cordial bienvenida a esta serie de micros para la formación de los docentes y sus equipos olímpicos. En esta ocasión, compartiremos algunas conceptualizaciones básicas para introducirnos en este vasto y controversial campo de estudios. El cambio climático constituye un concepto complejo y objeto de notables controversias. A nuestro efecto, lo definiremos como cualquier alteración significativa en las estadísticas a largo plazo de los elementos climáticos. Pero, ¿cuáles serían esos elementos climáticos que varían significativamente? Hablamos de elementos como la temperatura, las precipitaciones o lluvias y los vientos, que caracterizan el clima de una región. Para identificar un verdadero cambio climático, el comportamiento de estos elementos debe mostrar una alteración sostenida durante al menos 3 décadas. Pero el cambio climático no solo se expresa en variaciones en la temperatura, los vientos o las lluvias. También involucra la variación significativa de los componentes gaseosos de la atmósfera. Gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, entre otros. Sus variaciones debido a causas naturales y a causas antropogénicas, es decir, provocadas por el hombre, son las que están alterando el balance energético de nuestro planeta, pues estos gases se les conoce con el nombre de gases de efecto invernadero. A continuación, observen la gráfica sobre la concentración de estos gases en la atmósfera durante los últimos 2000 años. Deténganse a observar las distintas magnitudes y unidades que se expresan y se representan en los ejes: concentración y tiempo. Observen la tendencia al incremento en esas concentraciones, teniendo como punto de inflexión a partir del año 1900. Veamos ahora lo que ocurre particularmente con el dióxido de carbono. Este es un componente natural muy importante de la atmósfera que se libera a través de procesos naturales como pueden ser las erupciones volcánicas, pero también es emitido a través de las actividades humanas, en la quema de combustibles fósiles y por medio de la deforestación y los incendios forestales. Como quiera que las actividades humanas se han intensificado desde que comenzó la revolución industrial, esto ha aumentado la cantidad disponible de CO2 en la atmósfera en más de un 50% de lo que había antes de esa era. El gráfico que tenemos en pantalla nos muestra las concentraciones de CO2 entre 1960 a 2021. Observen que en el inicio de la curva, el valor de concentración de CO2 lo vemos en 308 partes por millón para 1960. Y de allí pasa a unos alarmantes 421 partes por millón en 2021. Este aumento drástico de CO2 ha sido uno de los factores más importantes del cambio climático durante el último siglo, dado que, como ya dijimos, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero.
Para entender la magnitud del problema, observen esta gráfica de anomalías de temperatura del último milenio. Una anomalía no es la temperatura absoluta registrada en un lugar, sino la diferencia o desviación respecto de un promedio histórico de referencia, que en este caso es la media del periodo entre 1850 y 1900. Una anomalía positiva, es decir, que está por encima de la normal climatológica de referencia, significa que la temperatura fue más cálida. Y una anomalía negativa indica que la temperatura fue más fría. Observen que durante siglos la curva se mantuvo relativamente estable y con anomalías negativas representadas por las líneas en color azul. Sin embargo, al llegar a la era industrial, la curva se dispara verticalmente y las anomalías pasan a ser positivas. Están representadas en color rojo. La curva así describe una forma conocida como palo de hockey, lo que evidencia que el calentamiento actual no tiene precedentes en los últimos 1000 años y que para este año 2026 ya hemos alcanzado un aumento crítico de las anomalías térmicas de entre 1.4 a 1.5 grados Celsius. El año 2024 se posicionó como el año más cálido que cerró la década más calurosa de la historia moderna. Finalmente, es vital distinguir el clima del tiempo meteorológico. El tiempo es el estado puntual y completo de la atmósfera en una hora o momento determinado, mientras que el clima, en cambio, es la síntesis estadística de esos estados durante décadas. El cambio climático actúa como un multiplicador de riesgo, porque no solo cambia el promedio de los elementos climáticos, sino que altera la norma diaria, provocando que el estado atmosférico se manifieste con eventos severos y extremos que pueden calificarse como eventos meteoclimáticos, pues constituyen datos atípicos e inusuales en un conjunto de observaciones dadas. En definitiva, mientras el clima es la norma estadística a largo plazo de las condiciones climáticas, el tiempo es el evento diario. Y hoy, el cambio climático está alterando esa norma, haciendo nuestro entorno cada vez más impredecible. El aprendizaje no termina aquí. Te invitamos a seguir descubriendo cómo transformar nuestro entorno, porque con la ciencia y la conciencia protegemos al planeta y el futuro lo construimos todos. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.